Hola licenciada, hola compañeros, mi nombre es David Recalde y les voy a hablar sobre los refranes y sobre los tipos de lecturas. Vamos a empezar con los refranes. El refrán es una palabra con origen etimológico que nos remite a la lengua francesa, exactamente al vocablo refrain, que significa sentencia corta. Miguel de Cervantes, en su más famosa obra, Don Quijote de la Mancha, nos define qué es un refrán. Los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros ancestros. En conclusión, los refranes son sentencias breves, por lo general de autor desconocido, que en sí lo que nos quieren dar a conocer es la manera de actuar o la razón de por qué actuamos de esa manera en X o Y situación. La mayoría de los refranes son observaciones acuñadas por la experiencia colectiva a través de los largos años. Su estructura suele ser variada y recurre tanto a la prosa y al verso como a las figuras literarias, antítesis, elipsis o paralelis, para poder facilitar su perpetuación oral. Para poder entender bien un refrán y el sentido por el cual está deambulando, debemos conocer su etimología, o sea, su procedencia. Por ejemplo, pasándose al refrán, brilla por su ausencia. Entre los romanos existía la costumbre de, en los actos fúnebres, exhibir los retratos de los seres antepasados del difunto. Es por eso que el historiador Tácito, al hablar de su tercer libro Anelas, en donde relata la vida de Junía, la esposa de Casio y hermana de Bruto, el asesino de Julio César, utiliza la palabra en su ausencia brilla. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, ya que estas personas ya habían trascendido a un plano superior, ya no se encontraban con nosotros, se les daba un luto y en cierta manera un atributo a las grandes obras que cometieron en vida, por lo que brillaban sin estar ahí. A esto se refiere el refrán brillan por la ausencia. Sin embargo, este refrán hoy en día es mal utilizado con las personas. Por lo general se lo utiliza con otra intención, como de que no estás aquí y ya no es novedad. Bueno, eso es todo lo que voy a decir con respecto a los refranes. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de lectura. Hay tres tipos de lecturas: la lectura crítica, la lectura denotativa y la lectura reflexiva. Para tener toda comprensión sobre las mismas, primero tenemos que buscar su significado etimológico. Lectura es un vocablo que emana del latín, exactamente del verbo legere, que quiere decir leer. Ahora, ¿qué es leer? Leer es el proceso de significación o comprensión de algún tipo de información almacenada en un soporte, que por lo general suele encontrarse en códigos que suelen ser de lenguaje, sean visuales o táctiles, como el braille. Y para poder comprender en su totalidad una lectura, hay cuatro procesos elementales que debemos seguir. El primero es comenzar con una lectura en voz alta, ya que esto empieza a introducirnos en el proceso de discernición. La segunda es realizar una lectura de voz baja, en donde el lector pueda ir comprendiendo la semántica del texto. La tercera es a través del texto encontrar palabras claves en las cuales nosotros podamos hacer referencia para tener una comprensión total. ¿Qué quiero decir con esto? Enfocarnos en una palabra que nos dé el significado de todo un párrafo, por decir, y esto ilustrarlo a través de un gráfico o a través de algo que nos sea sencillo de recordar. Una vez hecho todo esto, se llega al cuarto paso, que es subrayar las palabras claves que creemos que nos pueden dar la respuesta del texto. Estas cuatro premisas se deben seguir en cualquiera de los tres tipos de texto, ya que nos dan una introducción no tan solo al significado, sino también a la comprensión global del mismo. Ahora, la lectura crítica. La palabra crítica proviene del vocablo griego, más específicamente del verbo kreini, que tiene como sinónimos a las palabras decidir o separar. Entonces, lo que se nos está especificando es que la lectura crítica es una lectura de comprensión básica, ya que en la misma se encuentra la interrogante y en la misma se puede encontrar la respuesta. Sin embargo, al denotar ambas determinantes, siempre vamos a sacar a la luz una que es más visible que la otra. De esta manera podemos contestar a la misma vez la interrogante que siempre nos va a hacer la lectura. Vamos a hacer un ejemplo. Había una vez una rosa roja muy bella. Se sentía maravillosa al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. Notó que al lado de ella siempre había un gran sapo verde y oscuro, que pues espantaba a la gente y no dejaba que se le acerque.
Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo, muy ofendido, dijo: «Está bien, si así lo quieres, me iré». Poco tiempo después, el sapo pasó por este jardín y se sorprendió al ver totalmente marchita la flor, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces: «Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó?». La rosa contestó: «Es que desde que tú te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser la misma». El sapo solo contestó: «Pues claro, cuando yo estaba aquí, me comía a esas hormigas, y por eso siempre eras la más bella del jardín». Entonces, eh, ya hicimos el primer proceso, que es la lectura en voz alta. En nosotros tenemos que hacer el proceso de discernición. ¿A qué se refiere esto? A que tenemos que buscarle la estructura más infra, ¿sí? O sea, a más grande. Ahora, ¿qué es lo que podemos sacar de conclusión de esto? Que el beneficio o sea, la relación que mantienen dos seres, sean bióticos o abióticos, siempre es indispensable porque el uno necesita del otro, ¿sí? Al igual, para hacer una comprensión lo más grande que se pueda, también se podría darle la vuelta al texto. ¿A qué me refiero con esto? Las hormigas se le acercan a la planta, es por eso que el sapo se alimentaba. Ahora, el sapo, si es que igual no hubiera la planta, las hormigas no transitaran tanto por ahí y el sapo tuviera menos alimento. Entonces, en cualquiera de las dos proporciones, en cualquiera de las dos magnitudes tienen una proporcionalidad directa, ¿sí? Esto ya nos quiere decir que por ahí es donde va a entrar la respuesta. Ahora, otra premisa que nos pueda dar la solución sería analizar las cualidades que se les da, porque como sabemos ni las plantas ni los sapos hablan. Entonces, al darles atributos a los mismos, estamos queriendo transmitir algo mayor, si me hago entender. Entonces, el proceso que deberíamos seguir también debería tener una gran relación con los atributos que se les den a este tipo de cosas. Ahora, dice que el sapo dijo: «Está bien, si así lo quieres, me iré». Tiempo después la flor dijo: «Desde que te fuiste las hormigas me comieron y día a día y nunca pude volver a ser la misma». A lo que el sapo respondió: «Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía esas hormigas y por eso siempre eras la más bella». Es así como podemos sacar de conclusión general de esta lectura que siempre, para hacer un cambio en nuestra rutina, sea temporal o permanente, tenemos que tomar en cuenta las pros y las contras que nos van a traer. Y siempre que las contras sean mayores a las pros, pues sin embargo, aunque nos esté acarreando un problema, la falta del mismo puede acarrearnos un problema mayor. Como ya quedó demostrado que una vez alejándose el sapo de la flor para que la gente se acercase a verla más, en realidad lo único que hizo fue destruirse a ella misma. A esto se le podría sumar el adagio popular, que sería: «No hay mal que por bien no venga», para así poder tener una mayor comprensión y facilidad de memoria de la misma. Ahora la lectura denotativa. La lectura denotativa es una lectura que, como la palabra lo dice, denota la estructura de la misma. La lectura denotativa por lo general se toma como solo la parte superficial del texto, sin embargo no es superficial. Es un tipo de lectura comprensiva, inicial o estructural en la literatura. Esta lectura se toma en cuenta para poder sacar características específicas de la misma. De esta manera podemos solo introvertirnos en una expresión básica y no en el texto englomerado. La base de una lectura denotativa es denotar el significado al que nos quiere dar el texto. Sin embargo, el significado puede variar según la interpretación que se le esté dando al mismo. Por lo que, cuando hacemos una lectura denotativa, siempre tenemos que saber el ámbito al que el texto se está refiriendo. La lectura denotativa, aunque aparentemente es la más sencilla, tiene su complejidad en cierta parte, ya que para en verdad poder denotar las características de la misma, se necesita un amplio conocimiento, como ya dije, tanto del ámbito por el que se está yendo y del punto al que queremos llegar. Por último, la lectura reflexiva. Reflexiva, que se refiere a la palabra introspección, del latín introspectus, que quiere decir mirar en el interior,
Es una lectura que se puede considerar como la más compleja, ya que la base de la misma se encuentra en resolver el acertijo que está dado en el problema, al igual que en la lectura crítica. Sin embargo, ya no está dividido en el mismo, sino que tiene que hacerse a través de inferencia. En la lectura reflexiva se suman dos ítems más para poder sacar su resolución. La quinta sería anotar la posible respuesta, ya que en la lectura reflexiva siempre se tiene que dar solución al conflicto que se nos está dando. Y la sexta sería leer en voz alta las dos o tres posibles soluciones que tengamos y mirar cuál es la que concuerda más con relación al texto. Un ejemplo de lectura reflexiva sería: se cuenta que había un gran maestro llamado Buzo, que vivía con su esposa y su hija, todos con fama de sabiduría y santidad. Un día se acercó un hombre al maestro y le preguntó: ¿la iluminación es fácil o difícil? Y Buzo le contestó: es tan difícil como alcanzar la luna. No conforme, el hombre se acercó a la mujer de Buzo y le hizo la misma pregunta, a lo que ella contestó: es muy fácil, es tan fácil como beber un vaso de agua. Intrigado se quedó el hombre, y para salir de dudas le hizo la misma pregunta a la hija del maestro, quien le contestó: hombre, si lo haces difícil, es difícil, pero si lo haces fácil... Ahora, una vez que ya se han realizado todos los procesos que especifiqué anteriormente, se puede dar dos posibles alternativas de soluciones a esta lectura. La posible primera respuesta podría ser que, debido a la ignorancia o falta de sabiduría de los supuestos sabios, le dieron indistintas respuestas al hombre, por lo cual él quedó confundido y atónito. Sin embargo, no respondió a ninguno de ellos su duda. La segunda respuesta sería que la relación que se le pueda dar no solo a la iluminación, sino a cualquier problema que aqueje nuestra vida es tan fácil o tan difícil como nosotros la pongamos. La relación que mantienen las dos respuestas es directa, debido a que cada una de las dos concuerda con una parte del texto. Sin embargo, la implicación que yo le puedo dar a cada una de las respuestas varía según mi contextualización, o sea, a lo que me estoy refiriendo. Por lo cual, según mi contextualización, yo le daré el visto bueno a la segunda respuesta. ¿Por qué? Porque la implicación de la segunda respuesta nos quiere decir que nos está dando una solución dentro de las mismas interrogantes, pero la está dividiendo en partes para poder hacernos reflexionar, que es a lo que se dedica la lectura reflexiva, ¿sí? Entonces, se podría decir que el maestro Buzo le dijo al hombre que la iluminación era tan difícil como alcanzar la luna. ¿Por qué? Porque siempre la implicación que vamos a tener, en este caso, como yo la veo, los hombres, va a ser un poco más denotativa hacia el lado pesimista, ¿sí? Siempre vamos a pensar que las cosas son como son. Ahora, la esposa de Buzo le dijo al hombre que era tan fácil como tomar un vaso de agua. La implicación que suelen darle las mujeres es un poco más de suavidad, porque tienen un carácter un poco más pasivo que el de los hombres. Cada una de estas dos respuestas aparentemente no tienen ninguna correlación, ya que están indistintamente predispuestas. Sin embargo, la tercera premisa, que es la que nos da la hija del maestro, nos explica que cada uno de ellos tiene su punto de vista. Sin embargo, que los dos llegan a la misma conclusión, que lo único que delimita nuestro conocimiento, y lo que nosotros podamos hacer, nuestra fuerza de voluntad, somos nosotros mismos, porque somos los llamados a solucionar todos los problemas que nos aquejan durante lo largo de nuestra vida. Bueno, eso sería todo. Con esto culmino el video tutorial de la explicación tanto de los refranes como de los tipos de lectura. Les agradezco por el tiempo prestado para ver este video y espero que hayan entendido algo. Gracias. ¡Ah!